Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar el tema de clasificación de los ángulos. Mi nombre es Fernando Moya y pues bueno, este video tiene el objetivo de presentar cómo se llaman los ángulos de acuerdo a la medida que tengan en grados. Anteriormente estuvimos revisando qué son los ángulos, cuáles son los sistemas de medición dentro de los ángulos, etcétera. Y pues bueno, ahora toca el turno de revisar pues cómo se van a llamar de acuerdo a sus medidas. Muy bien, es un tema muy bonito porque bueno, pues de acuerdo a la longitud o la abertura de cada ángulo pues va a recibir cierto nombre. Bueno, primero tenemos la clasificación general, por decirlo así, que se llaman convexos. Los convexos van a ser aquellos ángulos que miden más de 0 grados, pero menos de 180 grados. Aquí es muy importante que empecemos a entender los rangos dentro de los grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un ángulo que mide 0.00001 grados, ya se va a considerar como convexo. Y si tú tienes un ángulo que mide 179.99999 grados, también se le va a considerar convexo. Pero en el momento que tú tengas un ángulo que mide 180 grados, ya no es convexo, ya recibe otro nombre. Y pues obviamente si tú tienes un ángulo que mide 0 grados, pues tampoco se le va a considerar ni siquiera incluso ángulo, ¿no? Entonces muy importante que empecemos a entender esto. O sea, estos dos valores que vemos aquí son de referencia, más no se tocan. No es que midan 0 grados o 180 grados, son convexos, más bien son de referencia. Y dentro de esta clasificación general, que son los convexos, tenemos tres subclasificaciones. En este caso tenemos el agudo, que es aquel que va a medir más de 0 grados, ya lo comentamos, pero menos de 90 grados. Si tú tienes un ángulo que mide, no sé, como el ejemplo que aquí tenemos, 45 grados, no sé, 60 grados, 70 grados, 85 grados, ajá. Mientras no toque los 90 grados y obviamente no sea igual a 0 grados, se le va a considerar agudo. Bueno, posteriormente ahora tenemos el recto. El recto es una medida específica, la cual viene siendo 90 grados. El ángulo recto se puede denotar de esta forma. Ajá. A diferencia de todos los ángulos que ponemos simplemente, por ejemplo, un agudo y colocamos una línea curva indicando que se trata de un ángulo. En el caso del recto, si tú observas en cualquier ilustración, en algún libro, y tienes un ángulo y se está denotando con un cuadrito, automáticamente debes de entender que se trata de un ángulo recto. Incluso no es necesario que te digan que se mide 90 grados. O sea, con ese simbolito, ajá, tú tienes, por ejemplo, algo así y te ponen un cuadrito de esa manera, automáticamente tú ya vas a dar por hecho que se trata de un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, es el único ángulo que tiene como que esta simbología o esta particularidad para denotar su longitud o su abertura. Muy bien, bueno, ahora tenemos lo que viene siendo el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, sin tocar los límites o los puntos de referencia. En este ejemplo tenemos un ángulo de 135 grados, pero obviamente podemos poner muchos más ejemplos como 100 grados, 140 grados, 156 grados, 172 grados, etc. Siempre y cuando esté dentro de este rango. Muy bien, pasamos a la siguiente parte que vienen siendo estos otros tres nombres, clasificación, que viene siendo el llano. Bueno, el llano es el que mide exactamente 180 grados, como observamos en la ilustración. Prácticamente, pues, lo que se forma es una línea recta. Ajá.
Y también podremos decir que el llano es aquel ángulo que es 2 veces el recto. Ajá, 90 grados más 90 grados es igual a 180 grados. Y aquel ángulo que mide 180 grados recibe el nombre de llano. Ahora, tenemos el cóncavo. El cóncavo es aquel que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados, sin tocar los puntos de referencia. En este ejemplo tenemos 215 grados, pero obviamente podríamos poner muchos más ejemplos, como 300 grados, 350 grados, 310 grados, 205 grados, 191 grados, etc. Mientras esté dentro de este rango, se le va a considerar como cóncavo. Y finalmente tenemos el perigonal. El perigonal es un ángulo que mide exactamente 360 grados. En la ilustración observemos que prácticamente pues da toda la vuelta a la circunferencia, desde donde inicia la medición hasta donde termina. Se le va a considerar un ángulo perigonal, 360 grados. Una de sus características es que viene siendo 2 veces el llano y 4 veces el ángulo recto. Bueno, pues aquí tenemos entonces esta primera clasificación de los ángulos de acuerdo a sus aberturas o sus medidas. Bien, ahora vamos a revisar qué nombres reciben los ángulos, de igual forma de acuerdo a sus aberturas, pero aquí vamos a tener ya, digamos que la combinación con otros ángulos. El primer tipo de ángulos son los complementarios. Los complementarios van a ser aquellos ángulos, pueden ser 2, 3, 4, 5, etc. Pero aquí la característica es que la suma de estos ángulos debe ser igual a un ángulo recto o igual a 90 grados. En este ejemplo tenemos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Aquí están. Ambos ángulos suman 90 grados. Quizá, por lo que se puede ver en esta ilustración, quizá los dos miden 45 grados. Pero tú puedes tener quizá un ángulo de 80 grados y uno de 10 grados. Los dos suman 90 grados y se le van a considerar a ambos ángulos complementarios. Puedes tener tres ángulos, a lo mejor los tres miden 30 grados y los tres se les van a considerar complementarios. O sea, no importa la cantidad de ángulos que tengas, la condición es que estos sumen 90 grados exactamente. Muy bien. La siguiente clasificación son aquellos que se le conocen como suplementarios. La idea es la misma. Puedes tener dos ángulos, puedes tener 3, 5, 10, etc. La condición ahora es que todos estos ángulos, o bueno, en este caso, estos ángulos que tenemos en esta ilustración, es que se midan o sumen 180 grados. Observemos que aquí tenemos el ángulo B y el ángulo A, y juntos los dos suman 180 grados. Pueden, a lo mejor uno mide 100 grados y el otro mide 80 grados. Quizá podemos tener 5 ángulos y los 5 ángulos cuando los sumamos suman 180 grados y a los 5 se le van a considerar como suplementarios. Bueno, continuamos con la siguiente clasificación y son aquellos que se le conocen como conjugados. Los conjugados van a ser aquellos ángulos, la misma idea, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 8, pueden ser 20, etc. La condición ahora es que estos ángulos van a medir o van a sumar 360 grados. En este ejemplo tenemos el ángulo A y el ángulo B. La suma de estos dos ángulos es exactamente 360 grados. Ejemplo, quizá uno mide 300 grados, otro mide 60 grados, ¿no? Podemos tener otro ejemplo donde uno mida 100 grados, otro mida 100 grados, otro mida 160 grados y en la suma de estos tenemos 360 grados. Y el conjunto de estos ángulos van a recibir el nombre de conjugados. Muy bien. Entonces, bueno,
Esta vendría siendo la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda puedes dejar algún comentario, puedes buscarme en algunas redes sociales como Fer Moya y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.